Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a mi video. En esta ocasión hablaremos sobre los ácidos nucleicos, de la materia de Introducción a Procesos Bioquímicos impartida por el Dr. Eric Sierra Campos. Mi nombre es Pablo Eduardo Díaz Bacio, soy orgullosamente alumno de la Facultad de Ciencias Químicas de la carrera de QFB. Comencemos. ADN y ARN, los guardianes de la información. Para entender qué es el ADN y el ARN, lo primero que necesitamos saber es qué es un nucleótido y un ácido nucleico. Bien, empecemos analizando qué es un nucleótido. Un nucleótido es una molécula que se compone de un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Existen muchos tipos de nucleótidos en la célula, pero nos centraremos en los que implican el ADN y el ARN, que son los ribonucleicos, ARN, o los desoxirribonucleicos, el ADN. En realidad, estas dos moléculas solo se diferencian en un átomo de oxígeno, en lo demás son totalmente iguales. En el caso de los ribonucleótidos, el azúcar que se tiene es la ribosa, y en el caso de los desoxirribonucleótidos, el azúcar es la desoxirribosa. La única diferencia entre estas dos es que la ribosa tiene un grupo hidroxilo en el carbono número 2 y la desoxirribosa solo tiene un átomo de hidrógeno en este carbono. Regresemos a la molécula de un nucleótido y centrémonos en la base nitrogenada. Es importante mencionar que existen 5 bases nitrogenadas que componen el ADN y el ARN. Estas bases nitrogenadas son las purinas, donde encontramos la guanina y adenina, y en las pirimidinas, donde están la citosina, el uracilo y la timina. Es importante saber que la timina se encuentra exclusivamente en el ADN y el uracilo se encuentra exclusivamente en el ARN, de manera que nos quedarían 4 ribonucleótidos posibles para el ARN y 4 desoxirribonucleótidos posibles para el ADN. Muy bien, una vez que tenemos claro lo que es un nucleótido, el siguiente paso es entender cómo reaccionan los nucleótidos para formar cadenas de ácidos nucleicos. Esta reacción supone la formación de un enlace entre el grupo fosfato de un nucleótido y el grupo hidroxilo del azúcar de otro nucleótido. Este tipo de enlace se le llama enlace fosfodiéster. Cuando el nucleótido contiene ribosa, estas cadenas se denominan ácido ribonucleico o simplemente ARN. Y cuando el nucleótido contiene desoxirribosa, estas cadenas se denominan ácido desoxirribonucleico o simplemente ADN. Cuando se unen varios ribonucleótidos para formar ARN, observamos la secuencia que se forma, en la cual es importante notar las bases nitrogenadas de cada ribonucleótido. Esta secuencia de bases nitrogenadas nos dará la estructura primaria de ARN. De la misma manera, funciona con el ADN. Vamos ahora con la estructura secundaria del ADN. La estructura secundaria consiste en 2 cadenas o hebras unidas una enfrente de la otra. Estas hebras se mantienen unidas gracias a enlaces de hidrógeno que se producen entre las bases nitrogenadas. Para que exista una conexión óptima entre las hebras debe de quedar un espacio adecuado para que se unan parejas de adenina con timina y guanina con la citosina. Es importante mencionar que las hebras que se encuentran enfrente van en direcciones diferentes. Una vez que se tienen las 2 hebras unidas, estas se enrollan formando una doble hélice muy característica que le da al ADN una apariencia única. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo es posible que el ADN tenga información? Bueno, la información está contenida en la secuencia de bases nitrogenadas que conforman el ADN. Esta secuencia se representa con las abreviaciones de cada base nitrogenada que compone el esqueleto. Estas combinaciones de letras son como las indicaciones que encontramos en un manual de instrucciones. Tienen un significado
y contienen información necesaria para el desarrollo de los organismos. Una característica muy importante del ADN es la posibilidad de replicarse mediante el emparejamiento de bases nitrogenadas complementarias. La estructura primaria del ARN es muy parecida al del ADN. La única diferencia es que el azúcar del nucleótido es una ribosa y que el ARN tiene uracilo en vez de timina entre sus bases nitrogenadas. El hecho de que la ribosa tenga un grupo hidroxilo en el segundo carbono implica que sea mucho más reactiva y menos estable que la desoxirribosa. En cuanto a la estructura secundaria del ARN, en la gran mayoría de los casos las bases complementarias se unen con parejas de la misma hebra. Esto es posible ya que la cadena se pliega permitiendo una dirección contraria y paralela, en la que se forman los enlaces entre bases complementarias. Este tipo de estructura se llama horquilla y se distinguen dos partes de ella, que son el tallo y el lazo. La molécula de ARN también puede tener estructura terciaria y cuaternaria, dándole al ARN una forma global y propiedades químicas muy diferentes. Entre las funciones que realiza el ARN está el procesamiento de la información genética, la catálisis de reacciones importantes, la defensa celular, componente estructural y la regulación de la respuesta celular. ARN mensajero. Transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. ARN de transferencia. Transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. ARN ribosomático, que, como su nombre indica, se localiza en el ribosoma y ayuda a leer los ARN mensajeros y cataliza la síntesis de proteína. Función del ADN. Existe la replicación. La capacidad de hacer copias de sí mismo permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. Codificación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee del ADN. Metabolismo celular. Interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. Conclusión. El ácido desoxirribonucleico, ADN, es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucciones para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células. El ADN, como ácido nucleico, está compuesto por estructuras más simples, las bases nitrogenadas. Estas conocemos que son 4: adenina, guanina, citosina y timina, además de un grupo fosfato y un azúcar que sería la desoxirribosa. El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea compartida por las células. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN, que contiene una doble cadena. El ARN, como ácido nucleico, está compuesto por estructuras más simples, las bases nitrogenadas, que estas son 4: adenina, guanina, citosina y el uracilo. Algunas de las diferencias entre el ADN y el ARN ya las hemos mencionado, por ejemplo, que el ADN es de cadena doble y el ARN de cadena simple. Otras diferencias es que el azúcar que lo compone es diferente. En el ADN es desoxirribosa y en el ARN la ribosa. En las bases nitrogenadas, el ARN, la timina, se sustituye por uracilo, siendo entonces adenina, guanina, citosina y uracilo. El peso molecular del ARN es menor que el del ADN.
Funcionalmente, el ADN y el ARN también son diferentes, como pudimos observar en los apartados anteriores. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.